Sí. ¿Qué más? Es que fueron ventas casi de micas, güey. Y luego ventas bien pequeñitas, por eso decía, ay, qué huevo juntar. Ok, ya lo estoy grabando. Sí, muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos pues a esta penúltima sesión en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual estaremos pues tratando un tema bastante interesante, que es la biotecnología en tratamiento de aguas residuales, por el ingeniero Gerson Emanuel Sayavedra Ajungo. Queremos comentarles rápido la dinámica. Jóvenes, por favor, les pedimos silenciar sus micrófonos. Por ahí en sus teléfonos les da la opción del mute. Hay que activar la opción de silenciar para que evitemos el que está hablando, güey, le tumbó el director el cruce de palabras. Por ahí Ángel Mora, por favor, silenciar micrófonos. Y de igual manera les vamos a pedir, jóvenes, que seamos muy respetuosos pues a la charla que se va a realizar el día de hoy. Evitemos estar haciendo algún tipo de travesura, ya que los podremos identificar rápidamente a través de la aplicación. Entonces, quiero darles la bienvenida en nombre de toda la comunidad educativa del CBETA 233. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y le voy a dar la palabra a la maestra Elba López Soria, encargada del Departamento de Vinculación, para que pueda hacer la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Ingeniero biotecnólogo Gerson Emanuel Sayavedra Ajungo, ingeniero en biotecnología, actualmente maestrante en ciencias en ingeniería química en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha colaborado en proyectos de investigación avalados por CONACYT, como en el diseño de sistema experimental para el tratamiento de agua residual intermitente, integrando procesos biológicos y físico-químicos con el uso de fotorreactor de luz LED, UV y sistemas fotovoltaicos. Ganador de la medalla de bronce en la final continental del 12º concurso latinoamericano de proyectos en ciencia y tecnología Infomatrix Latinoamérica, celebrado en 2018 en Jalisco. Reconocimiento al mejor prototipo presentado en el marco del 7º Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y Desarrollo Tecnológico. Experiencia laboral. GEA Ambiental, Sociedad Anónima de CB. Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Periodo abril 2016, febrero 2019. Integrante de la Comisión de Gestión Integral, coordinada por el Consejo Estatal de enero de 2019 ahorita o ayer. a la fecha. Adelante. Pero es de lo de qué, de lo de... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Por aquí ya silencié el micrófono, si hay alguna voz de fondo. Bueno, me presento, mi nombre es Gerson Sayavedra. Esta plática yo la hago con el motivo de que ustedes puedan entender un poquito qué pasa después de que ustedes cierran la llave cuando se lavan las manos, cuando le jalan a la taza del baño, que para ustedes probablemente el problema termine ahí, pues para nosotros apenas comienza. Es importante recalcar que esta es una actividad indispensable para nosotros los seres humanos. En nuestras actividades económicas todos utilizamos el uso de agua potable. Entonces, pues con esta pequeña introducción, pues vamos a continuar. Ok, el contenido de esta presentación es muy sencillito, no nos vamos a meter mucho en cuestiones muy tecnológicas, muy técnicas. Más que nada es que entiendan qué pasa en el proceso. Entonces, primero, pues, explicarles qué es la biotecnología, que es la carrera que yo estudié, qué es el tratamiento de las aguas residuales. Hay una disyuntiva que existe si es planeta Tierra o planeta agua. Ahorita lo discutimos entre todos. ¿Por qué tratar el agua?
realmente saber si el agua se está acabando, aquí es donde entra la biotecnología y qué son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ok, bueno, ¿qué es la biotecnología? La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad en Organismos Genéticamente Modificados, o sea, la CIBIOGEM, define a la biotecnología como un conjunto, como un conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. El hecho de que hablemos de organismos vivos no significa precisamente que estos organismos tengan que ser algún animal o algo. Con que sean organismos celulares es suficiente para nosotros para hacer biotecnología. Entonces, pues tenemos a la biotecnología y la biotecnología se divide en 8 ramas principales. Tenemos la farmacéutica. En la farmacéutica, por ejemplo, es importante para nosotros, no sé si sepan, pero la mayoría de las personas utilizan la biotecnología farmacéutica en su vida cotidiana. Es muy común aquí en México que encontremos personas que tienen diabetes. Entonces, la insulina es creada a partir de un proceso biotecnológico. Es la manera en la que se ha abastecido la demanda de insulina en el mundo. Luego tenemos la alimenticia, es una de las más importantes. Aquí hay una variedad infinita de procesos biotecnológicos. Tenemos la producción de pan con la levadura, la producción de yogurt, la producción de cerveza, que pues a lo mejor sí a ustedes es la que más les llama la atención, ¿no? Y textil y papel, también es muy importante. Tenemos bacterias degradadoras de papel que nos ayudan a hacer los papeles más biodegradables, almidones que generan que el papel, pues ya ven que ahorita está mucho eso de que todo el unicel o toda esta cuestión espérenme, déjenme acepto más gente. Ya. Toda esta cuestión de unicel o debe ser ya biodegradable, todos los plásticos, los detergentes, combustibles. El combustible también es algo muy importante. De aquí se ha generado el bioetanol. Son bacterias que fermentan el alcohol y producen etanol que se utiliza en los automóviles. Los plásticos, la agricultura, también algo muy importante. Y por último, tenemos los servicios. En los servicios tenemos 2 vertientes, el tratamiento y la bioremediación. Y para mí los dos son importantes, al menos en el área en la que yo me desenvuelvo, porque tenemos la bioremediación de suelos, el tratamiento de basura, pero los dos tienen algo en característico, el agua. Nosotros podemos tener la bioremediación de lagos contaminados o el tratamiento de aguas negras. Entonces nosotros, la biotecnología que yo desarrollo, que es el tratamiento de aguas residuales, entra perfectamente en esta zona de aquí. Ahora, ¿qué es el tratamiento de aguas residuales? El tratamiento de aguas residuales, podremos llamarlo así, que es una acción mediante cual son eliminados los contaminantes presentes en las aguas contaminadas por las actividades económicas de los seres humanos. Es decir, de esta agua que tenemos aquí, pasarla a esta agua que tenemos acá. Si se fijan, la calidad del agua entre una imagen y otra, muy, muy considerable. Es muy considerable el cambio de calidad de agua entre una imagen y la otra. Ahora, aquí viene la disyuntiva que yo les planteo. ¿El planeta es planeta Tierra o planeta Agua? ¿Y por qué se los comento? No sé si lo conocieran ya o llegaron a hablar de esto en geografía en algún momento de la secundaria o ahorita que están en la prepa, pero el 70% del planeta está consolidado por agua. Solo el 30% de todo el planeta es tierra. Entonces nosotros podríamos decir, pues tenemos agua de sobra, ¿no? Para tirar para arriba, ¿no? Para lo que queramos.
pero realmente aquí empiezan los pequeños problemas. De ese 70% de agua dulce, de ese 70% de agua, solo el 3.5 es agua dulce. Y eso ha cambiado. Cada año sacan un nuevo comunicado. En el 2020 ya estiman que solo es el 2.5%. Esta es la información que se tenía, no sé, hace 15 años. Entonces, cada día es menor el agua dulce. Luego de ahí agreguemos otro problema. De ese 2.5 de agua que tenemos de agua dulce, el 96% está en los mantos glaciares, que es el polo norte y el polo sur. Entonces, pues es agua congelada que no nos podría abastecer absolutamente nada. O sea, no nos sirve de nada tener esa agua ahí. Y después de ahí, ese 96% es agua dulce. Y el otro 4% lo tenemos en aguas a muy bajas profundidades de los niveles freáticos. Entonces, es casi imposible bombear el agua a tantos metros abajo de la tierra para poder nosotros obtener agua potable. Entonces, les voy a poner el ejemplo más grande. De 1 litro de agua que ustedes tienen, solo una jeringa de 3 mililitros es el agua que se pudieran tomar o que pudieran utilizar para lavarse las manos o para cualquier otra cosa. Solo una jeringa de 3 mililitros de 1 litro completo. Entonces, es ahí donde empieza el problema, porque nos estamos dando cuenta que no tenemos la cantidad de agua suficiente. ¿Qué pasa con todo esto de pues, no tener el agua suficiente? Pues empieza el tratamiento de agua. Nosotros como población hemos crecido de manera exponencial desde los años 50 hasta la fecha. Hemos triplicado la cantidad de habitantes que éramos. Entonces, pues la cantidad de recursos también tendrían que triplicarse para que tuviéramos todos la misma cantidad de aire, de oxígeno, de luz, de suelo, de todo. Tendría que triplicarse. Pero lamentablemente, acuérdense que son recursos no renovables. Pero aquí es donde empieza lo interesante con el agua, que encontramos un recurso dentro de un residuo. Observamos que las aguas residuales que nosotros tenemos, pues la sobrepoblación ha ido creciendo, entonces obtenemos más agua o gastamos más agua limpia y obtenemos más agua residual. Obtenemos más agua residual. Y nos damos cuenta que estamos generando aquí en esta zona de aquí un recurso, porque esta agua, si se fijan, pues la tenemos aquí a nivel de tierra, sí está sucia y todo, pero ya no tenemos que meter bombas para bombearla a 200 metros, ya no tenemos que gastar en tanta energía como lo hacen las bombas. Por ejemplo, el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México, por ya estar tan llena de concreto por todos lados, cuando llueve se inunda, porque el suelo no es capaz de infiltrar el agua, entonces no se recargan los mantos acuíferos, y de los mantos acuíferos, que son las ramificaciones que tienen internamente los ríos y los mares, es donde nosotros nos abastecemos de agua. Entonces, pues no se recargan, siempre se inundan, y tienen que mandarles agua desde acá, desde Chapala, desde el sistema Cutzamala, ¿no? Entonces, el gasto de energía para mandarles agua hasta allá arriba, pues es carísimo, ¿no? No hay otra manera que lo puedan hacer. Entonces, ellos ya presentan un problema, pero nos damos cuenta que el agua que ellos ensucian se queda ahí, ya no se va a otro lado. Entonces, ¿por qué mandar el agua desde el sistema Cutzamala, desde acá del lago de Chapala, que está en Jalisco, hasta allá, hasta México? Pues, ¿por qué no mejor tratar la que tienes ahí? Y pues ya generas agua limpia en tu lugar, ¿no? Ya te quitas de problemas de andar bombeando. Y ahora yo aquí les hago esta pregunta. Me gustaría que la analizaran antes igual si alguien gusta contestarla, sin ningún problema, a mí me gusta que participen. ¿Realmente el agua se está acabando? No sé si alguien quiera participar, nada más es de que active su micrófono y me conteste esa parte. Si Sí, creen que el agua se está acabando. ¿Me puedes decir tu nombre? Al que contestó, ¿me puede decir su nombre? Luis Ronaldo, Ok, Luis Ronaldo. ¿Por qué crees que el agua se está acabando? porque
ya se está secando por el Ok. sol. Ok, fíjense, ustedes, les quise poner esta imagen porque yo también tengo familia que siembra y todo, y yo sé que el año pasado no llovió. Este llovió todavía menos. Este año llovió aún menos. Entonces, se generó un problema muy grande respecto a las parcelas, no crecieron como deberían y todo, pero realmente el agua no se está acabando. Y les voy a explicar por qué. Hay una ley que dijo un químico hace muchos años, en los 1970, que se llama Lavoisier. Él dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, realmente la cantidad de agua que tenemos desde que se creó la Tierra ha sido la misma. Lo que se nos ha acabado es la cantidad de agua potable. Entonces, realmente el agua no se está acabando. El agua potable sí se está acabando. Ahora ustedes van a decir sí, pero no llueve y no cae el agua del año pasado, no pasa esto. Aquí lo que pasa es que tenemos el ciclo del agua. Como ustedes saben, el sol evapora el agua de los ríos, la manda a las nubes y es lo que genera que llueva. Si nosotros no permitimos que los mantos acuíferos se recarguen, el nivel del agua empieza cada vez a bajar más. Toda esa agua la tenemos estancada en tinacos, en cisternas, en particulares que tienen pipas muy grandes. Ahí está toda esa agua que ustedes ven que no llueve, pero realmente el ciclo del agua es el mismo. Se evapora, se precipita, se condensa, siempre es exactamente el mismo ciclo del agua. Entonces, lejos de preocuparnos si se está acabando el agua o no, lo que nos tenemos que preocupar es dónde está el agua potable, y esa sí es la que se nos está terminando. El agua potable se está transformando en agua contaminada, y lamentablemente el agua contaminada pues muy poco nos funciona a nosotros para nuestras actividades, ¿no? No nos ayuda en nada. Entonces, a todo esto pues ustedes van a preguntar, ¿y aquí dónde entra la biotecnología? Es muy sencillo dónde entra la biotecnología en este aspecto. La biotecnología, antes de que pudiéramos decir que la biotecnología era una ciencia o una carrera o lo que ustedes quieran, la biotecnología pues se daba de manera cotidiana. Lamentablemente pues nosotros no teníamos el conocimiento de cómo llevar a cabo este control de los microorganismos, pero esta imagen que tengo aquí es muy específica para esta zona, para esta parte. Si ustedes se fijan aquí, pues tenemos pececitos, tenemos cangrejos, tenemos animales, ¿no? O fauna viva. Entonces aquí tenemos una fábrica que avienta su agua sucia al río. Si se fijan aquí, hasta la coloración del río cambia y se vuelve más turbia. Pero empezamos a ver que tenemos otro tipo de animales o seres vivos, si lo queremos llamar de esa manera. Tenemos otro tipo de seres vivos que ya son microscópicos, le podemos llamar microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, entre otros tipos de microorganismos, que ellos tienen la capacidad de estar nadando en en agua sucia. Y nos damos cuenta que más abajo del río, o sea, si esto es acá donde el agua nace, que es en un riachuelo o algo, está limpia, pero nos empezamos a dar cuenta que el río, pues obviamente por los niveles geográficos empieza a descender hacia un lago o hacia un cauce más grande. Nos damos cuenta que acá vuelve a haber agua limpia. Entonces decimos, ¿cómo es posible que aquí en medio no crezca nada y acá sí regresemos a obtener agua limpia? Pues estos mismos microorganismos nos ayudan a lo que para nosotros son contaminantes, para ellos son nutrientes. Ellos se alimentan de toda la suciedad que hay en el agua y desde ahí empiezan entonces a darse cuenta que los ríos tienen una característica que se llama autodepuración fluvial. Hasta aquí todo está bien, ¿no? Si tuviéramos solo una fábrica, pues decimos, ok, después de 10 días o de 50 metros o 200 kilómetros, ponerle un tiempo aquí o una cantidad de tiempo o una cantidad de distancia, decimos, bueno, volvemos a obtener agua limpia, no pasa nada, así lo dejamos. Pero nos damos cuenta que las ciudades empiezan a crecer, que es lo que les digo de la sobrepoblación, y entonces ya nada más no tenemos una fábrica aquí, vamos a tener otra a 10 metros, otra acá a 15 metros,
o a otra 50 metros, y entonces esta zona sucia se va a ir aumentando en todo el río hasta que llegue al lago. Entonces no va a haber un momento en el que se pueda autodepurar el río por sí solo, porque la cantidad de contaminantes es mucho más grande que la cantidad de microorganismos que tenemos aquí. Les repito, protozoarios, hongos, bacterias, cualquier microorganismo que tenga la capacidad de desarrollarse en aguas sucias. Entonces decimos, híjole, pues los ríos ya no son suficientes para nuestro tratamiento. ¿Qué se puede hacer? Y empieza ahí, ahora sí, ya con los conocimientos biotecnológicos, a hacer este tipo de análisis. Nos damos cuenta de las características que necesitan estos microorganismos. Miren, por ejemplo, aquí vamos a dividir en etapas, ¿no? La primera etapa, la zona limpia. Estas lineecitas de aquí nos dicen cómo se comporta todo. Esto que tenemos aquí significa oxígeno. Esto es la concentración de microorganismos y esta es la concentración de contaminantes. Entonces, si se dan cuenta, el oxígeno aquí está alto. De aquí, supongamos que aquí es 0 y acá es 100. Entonces, acá tenemos 100 en esta parte de aquí. Y decimos, ok, entonces los microorganismos con oxígeno van a funcionar. Porque si se fijan acá donde empieza a bajar los microorganismos, el agua es donde está más contaminada. Si se fijan, es zona limpia, agua contaminada, zona muy contaminada y otra vez empieza a recuperarse hasta otra vez llegar a la zona limpia. Entonces, los microorganismos ocupan oxígeno para poder hacer este tratamiento de limpieza, ¿no? Porque donde empieza a bajar el oxígeno, el agua se contamina más. Acá empieza a volver a subir el oxígeno, supongamos que aquí ya está en 50, entonces ya se empieza a recuperar hasta que vuelve a llegar a 100. Esa es la primera. Ahora la concentración de microorganismos aquí es muy baja y luego inmediatamente aquí empieza a subir, donde empieza a haber la descarga y vuelve a bajar al mismo, de hecho a niveles por debajo de la zona limpia, en esta parte de aquí, donde ya volvemos a tener zona limpia. Y los contaminantes pues empiezan a subir, pero como los microorganismos se alimentan de los contaminantes, los pueden volver a mantener en condiciones bajas. Si esta curva nosotros la hiciéramos para un río, pues ya no sería así, ya sería aquí un garabaterío horrible porque ya por todos lados tenemos contaminación, por todos lados tenemos microorganismos. Yo recuerdo que antes mis abuelos y todos me decían que ellos tomaban agua del río, se bañaban en el río y ahorita pues ni de chiste tenemos la esperanza de nosotros poder hacer eso. O pues yo no me metería a un río sabiendo las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Con toda la suciedad que tiene. Pero sí se puede hacer algo. Y entonces es donde entra la biotecnología al 100% en las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento nos ayudan a que todos los microorganismos que tenemos nosotros en esta zona de aquí, los metamos a un tanque, les demos estas condiciones que ya se estudiaron al principio aquí, todas estas condiciones que están estudiadas en la parte de aquí, y podamos meter ahí agua sucia en cantidades mucho más grandes de las que puede tratar un río en mucho menos tiempo, porque si un río lo hacía en 10 días, nosotros podemos hacerlo en 4 o 5 horas. Si un río ocupaba 200 kilómetros, nosotros ocupamos 3 o 4 metros cuadrados. Entonces, digo, también para la cantidad de agua, a lo mejor si es el agua de una ciudad, pues sí vamos a ocupar una planta de 200 metros cuadrados o algo por el estilo, ¿no? Pero nos damos cuenta que ahí podemos hacer una concentración, tener 15 veces, tener 15 veces, tener 15 veces, tener 15 veces. Todos estos los multiplicamos y los reproducimos en un tanque, a los cuales les llamamos plantas de tratamiento. Entonces, si se fijan, esta planta de tratamiento que tenemos aquí, pues tiene un color no muy agradable, cafezoso, pensaríamos que es tierra nada más ahí, con espuma, pero para esto nosotros obtenemos esta fórmula, que es la fórmula que se dedujo a partir de todo lo que les expliqué en la imagen anterior, donde nosotros agregamos agua, nutrientes, que en este caso para nosotros como seres humanos son contaminantes, oxígeno y bacterias, vamos a obtener más bacterias y agua limpia. ¿Cómo llevar esa fórmula a este cuadro, a este tanque que tenemos acá? Pues de la siguiente manera.
nosotros tenemos que tener control de la temperatura, porque por ejemplo en un río están a 20 grados centígrados y acá están a 40 y ya no funcionan. Entonces tenemos que ver qué hacemos con la temperatura, cómo les damos su alimento, que son los contaminantes para nosotros, que si no les gustó tanto, que si les gustó menos, porque para todo esto hagan de cuenta que las bacterias es como un ser vivo. Una persona que se dedica a hacer mucho ejercicio y siempre come vegetales, proteínas de alta calidad, pescado, por ejemplo, salmón, atún, filete de res, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado estoy yo, que a mí me encantan los tacos, las hamburguesas, las papitas, las pizzas, el refresco. Si a un día al deportista le cambio su alimento, pues va a tener problemas intestinales, malestares, no va a estar bien. Y pues igual a mí, si me cambian el alimento, no voy a estar cómodo. Aunque me haga un bien, yo no voy a estar cómodo. Probablemente yo me pueda adaptar más fácil a lo que él comía, que él se adapte a lo que yo comía. Entonces, las bacterias pasa lo mismo. Literalmente las bacterias también se vomitan, sacan mucha espuma, generan problemas operativos, que es por lo que mucha gente piensa que el tratamiento de aguas residuales es imposible, pero no. Dándole esas condiciones de alimento, el oxígeno y sabiendo el tiempo en el que las bacterias deben de estar aquí, pues podemos decir que el tratamiento de agua se vuelve un poco más sencillo. Igual mismo la concentración, porque como les dije, se los repito en la fórmula de acá, vamos a tener agua, nutrientes, oxígeno y bacterias y nos van a generar nuevas bacterias, estas que tenemos aquí. Entonces, esas nuevas bacterias se van a ver reflejadas en un alto crecimiento aquí. Entonces, va a llegar un momento en el que van a ser tantas bacterias que a lo mejor ni siquiera se pueden mover. Como no se pueden mover, tampoco pueden buscar alimento. No pueden buscar ese alimento y entonces, pues de nada sirve el tratamiento, de nada sirve haber hecho todo este espacio para generar las bacterias, de nada sirve inyectarles oxígeno, de nada sirve controlar la temperatura si tenemos muchas bacterias y ya no pueden trabajar. Entonces, cada cierto tiempo nosotros tenemos que estar viendo cuántas bacterias crecen, cómo las quitamos y qué hacemos con esto. Pero para todo esto ustedes dicen, bueno, pues sí, muy bonito, limpias el agua y todo, pero esas bacterias te generan otro problema porque ya tienen más bacterias y las bacterias contaminan y todo. Pues déjenme decirles que no. Las bacterias, estas bacterias que nosotros sacamos, es una de las mejores maneras de compostear. Todos estos, nosotros le llamamos lodos. Todos estos lodos los utilizan los agricultores en sus tierras y tienen tantos nutrientes que ya no ocupan ponerle abono a las plantas. O sea, las plantas crecen muy, muy bien solo por agregarle estos lodos. Y lo mejor que estos lodos son orgánicos, o sea, no tenemos ningún químico que pueda afectar a nuestras tierras de alguna manera. Esto en grandes rasgos es lo que nosotros tenemos como el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué beneficios tiene el tratamiento de aguas residuales? Pues para empezar, los beneficios que tiene la biotecnología en el tratamiento de aguas residuales es que potencializamos el tratamiento. Porque mucha gente piensa que es algo de otro mundo. Es más fácil de lo que creemos realmente. Una vez teniendo las condiciones adecuadas, pues es muy, muy sencillo realizar el tratamiento de aguas residuales. Ahora, reducimos el costo de insumos. Antes teníamos que agregar cloro a nuestra agua para podérnosla tomar. Teníamos que hervir el agua para eliminarle las bacterias. Teníamos que hacer muchas cosas para poder tener las características indicadas en nuestra agua de bebida. Con estas bacterias ya no es necesario. Ya no es necesario gastar en tantas cosas para que la calidad de agua nos podamos bañar con ella, nos podamos tomarla, podamos regar nuestros jardines. La calidad del agua es tan buena que incluso se puede tomar. Realmente ya la biotecnología ha avanzado tanto en el tratamiento de aguas residuales que el agua sucia de ríos y todo la podemos hacer tan limpia que nos la podemos tomar garantizando que no nos vamos a enfermar de absolutamente nada. A ese grado les puedo decir que la biotecnología ha avanzado.
Ahora, reducimos la perforación de nuevos pozos para la extracción de agua o incluso hacer los pozos más profundos para poder llegar al agua, porque el agua cada día está más abajo, porque pues como les comentaba hace un momento, cambiamos el agua potable por agua sucia, entonces el agua potable cada día está más profunda, más y más profunda, entonces ocupamos bombas más grandes, mucho más energía, entonces los recibos de la luz llegan mucho más caros para poder sacar la misma cantidad de agua. Entonces reducimos los costos energéticos de este sistema de tratamiento de aguas. Todo esto, pues es un proceso de innovación tecnológica que va de paso en paso. A lo mejor, a mí ya me tocó la era en la que podemos decir ya se puede tomar el agua, pero en un principio, pues fue mucho investigación la que se tuvo que hacer de todas las personas que se han dedicado a esto del tratamiento de aguas, para al menos quitarle los contaminantes, ya ni siquiera decir que el agua se puede tomar. Es un trabajo muy importante que cada día va a ser más necesario. Al menos les puedo compartir que aquí en Morelia nos abastece de agua la presa de Coincio, la cual Luis Ronaldo dijo bien, no ha llovido, no llovió, entonces la presa está al 60% de su capacidad. Es muy seguro que el año que viene, en el tiempo de sequías, que empieza ya en unos meses, gastemos toda esa agua que tenemos ahí almacenada en esa presa y nos quedemos sin agua potable. Se le conoce como el día cero. Probablemente el año que viene en Morelia lleguemos al día cero. ¿Qué significa el día cero? El día en el que, por la cantidad de habitantes que somos, todos los habitantes necesitamos tener acceso a cierta cantidad de agua. Entonces decimos, tenemos 1000 litros y somos 1000 habitantes, nos toca de 1 litro. Supongamos, pero entonces va a llegar un momento en el que tenemos 500 litros y somos 1000 habitantes, nos toca de medio litro. Entonces, esa cantidad ya no nos alcanza para nuestras actividades diarias. Entonces, vamos a llegar muy probablemente al día cero. ¿Qué vamos a necesitar? Pues tomar mucha conciencia de cómo estamos usando nuestra agua potable, ahorrarla lo más posible, bañarnos en mucho menos tiempo, en todo lo que podamos es ahorrar el agua potable, pero eso solo ayuda a beneficiar o a recuperar un 10% del agua. Todo lo demás, con el tratamiento de aguas residuales, podríamos recuperar hasta un 90%. Entonces, eso es lo importante del tratamiento de las aguas residuales. Como les comentaba, yo quería hacerles una presentación muy breve, que la entendieran, que fuera clara para qué sirve el tratamiento de aguas residuales, y pues a partir de ahora me gustaría saber si tienen alguna duda, que espero que sí las tengan, y pues para que se vayan más conformes con su... A ver, Michael Aguilar, aquí está pidiendo la palabra. Como al día, como cuánta agua ya está limpia completamente. ¿De una planta de tratamiento? Sí. Ah, mira, eso es diferente. Por ejemplo, en Morelia tenemos una planta de tratamiento que tiene la capacidad de tratar 180 litros por segundo. Entonces, mira, si nosotros hacemos la suma, 180 litros por segundo por 60, porque en un minuto tenemos 60 segundos, tenemos 10,000 litros en un minuto. Ahora, si eso lo multiplicamos por 60, en una hora son 640,000 litros. Si eso lo multiplicamos por 24, porque las plantas funcionan las 24 horas, estamos hablando de 15 millones de litros que pueden tratar una planta. Hablando de una planta muy grandota. Esa planta que yo te comento está en Atapaneo. Pertenece o limpia la cantidad de agua en Morelia. Pero mira, son 15 millones de litros de agua que trata al día. Y no es ni la mitad del agua que produce Morelia de aguas residuales. Entonces ocupamos al menos otras 3 plantas de ese tamaño para poder tratar el 100% de las aguas. Y no es la única planta que hay muchas otras plantas, pero lamentablemente no funcionan. ¿Por qué? Porque la biotecnología pues no ha llegado como debería. No todas las personas tienen el conocimiento de cómo tratar a las bacterias. Y entonces, pues, empiezan a tener problemas, ven que siguen gastando mucho dinero y no funciona el agua que sale,
sale mugrosa o cosas así, y entonces la gente prefiere apagarlas y no seguir gastando. Entonces, realmente para poder trabajar bien esto, pues ocupamos más gente que sepa del tema, que gente como ustedes que se interesen en esto, que desde ahorita empiecen a perfilarse para buscar temas de esto. Les aseguro que una de esto, en muy poco tiempo vamos a ocupar a muchas personas. Yo ya ahorita estoy estudiando de nuevo, pero cuando trabajaba yo me daba cuenta que nuestra empresa no podía con más, no tenía capacidad de más, porque no había más gente que pudiera trabajar. No sé si contesté con eso tu duda, Michael. Sí, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra duda que tengan? Mismos maestros que están aquí en la conferencia, algo, no solo alumnos. Sí, Ana Claudia. ¿Como cuántos tipos de plantas de los que acaba de hablar hay? Mira, hay muchísimas formas. Aquí hay esta que yo les digo, se ocupa de aire para que mueva las bacterias y les dé oxígeno. Se llama plantas de lodos activados. Pero luego las bacterias puedes darles oxígeno de muchas formas. Hay otras plantas que es un disco y la mitad del disco está en el agua y la otra mitad está en el aire. Entonces las bacterias se pegan a ese disco y el disco lo mueve un motor. Son los mismos lodos, pero ya no se les inyecta oxígeno por medio de aire. Ahora el oxígeno lo toman del aire mismo que está en todo nuestro ambiente, en la atmósfera, y va girando ese disco. Ese disco va girando sobre el agua mugrosa y sobre el agua limpia. Entonces, ese es otro tipo de tratamiento. No es el único que existe. También existen los humedales. No sé si hayan escuchado los humedales artificiales. Ahí las bacterias toman el oxígeno gracias a las plantas. Las plantas oxigenan el agua y entonces ya es otro tipo de bacterias. Son alrededor de 10 tipos de tratamiento diferentes los que tenemos. Nada más que cada uno tiene sus diferencias o cada uno sirve para algo en específico. Por ejemplo, los humedales artificiales, ocupas tener una extensión de 20 o 30 metros cuadrados para que funcione y que sea muy poquita agua y pues estar cortando plantas y todo esto. No se ocupas un jardinero que esté ahí trabajando. Los discos rotativos, ocupas también mucha extensión de tierra. Los lodos activados, a lo mejor ocupas mucha energía porque ocupas tener aire las 24 horas del día, pero es en un espacio muy pequeño. O sea, es una planta de 20 metros cuadrados. Y es a mi punto de vista, la que mayor, ahorita conociendo todo esto, la que mayor calidad de agua entrega. O sea, es la que el agua es más limpia, porque las demás pueden ser aguas para regar parcelas, para regresarlas a un río o cosas así, pero realmente la única que te puede entregar la calidad de agua para tomártela son los lodos activados. No sé si tengan alguna otra duda. Jóvenes, ¿quién más quiere participar? Yo creo que es el momento. Huawei, ya. Selfie. ¿Ya hiciste tu pregunta? Aquí me parece que Fernando. piden la palabra. Una es Sí. Claudia. Fernando Bolaños. Pero también una de las formas para verificar el agua de evaporación, ¿no? Perdón, no escuché nada, Fernando. ¿Me podrías repetir tu pregunta? Y también una de las formas para reciclar el agua es obteniéndola de la lluvia, ¿no? Sí, claro. Sí. Una de las formas para aprovechar el agua es obteniéndola de las lluvias. El problema es que para que las lluvias se recarguen, necesita haber suficiente agua en las presas, en los ríos y en los lagos. ¿Qué abastece todo esto? Los mantos acuíferos. Entonces, los mantos acuíferos son esas ramificaciones. Es como, haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo bien sencillo.
tu corazón es un lago y todas las venas que tienes en el cuerpo son tus mantos acuíferos. Son internas, no las puedes analizar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, imagínate que las venas de tu mano ya no llegan a los dedos, que es lo más cercano afuera que tienes, ¿no? Ya se quedan en el antebrazo. Entonces, nosotros tenemos que hacer que las venas de tu antebrazo regresen hasta tus dedos para que el agua esté a nivel suficiente para que el sol la pueda evaporar y rellene o vuelva a llenar las nubes de lluvia y en temporada de lluvias pueda llover como se debe. Aquí entran muchos factores. Hay agricultores que no les funciona que llueva, como el aguacate, por ejemplo, y entonces han creado cañones antigranizo. Estos cañones espantan las nubes, las disipan por completo, las deshacen y eso origina que menos llueva. Entonces, realmente atenernos al 100% a esperar a que llueva, cada año va a ser mucho más complicado. No, cada año va a empezar a llover menos porque los niveles de los lagos van a ir disminuyendo, entonces la cantidad de agua que se puede evaporar cada vez es menos y este ciclo va a ir continuando. Cada día se va a intensificar más, pero en lugar de ser de manera positiva, lo vamos a tener de manera negativa o contraproducente para nuestra salud. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más, jóvenes? Howie. Creo que no, ingeniero. Bueno, pues entonces por mi parte les agradezco mucho su atención. Espero que algo de lo que les haya comentado les sirva en algún momento y que tomen conciencia que realmente el problema existe. Cada vez ocupamos gente mucho más preparada que nos ayude a solucionar esos problemas. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Lamentablemente es poca la gente que se interesa por estos temas, sencillamente. Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy. Gracias, chicos. Gracias, maestros que están conectados y demás personas que nos acompañan. Padres de familia, gracias. Les damos una cordial invitación a nuestra conferencia del día de mañana. Por favor, anoten nombre completo, grado y grupo, así como lo han estado haciendo en el chat. Dejamos un momento más el chat para que ustedes puedan anotar estos datos. Muchas gracias. ¿Tienes clase? Vamos a esperar unos minutos más para que sigan anotando sus nombres, por favor.